¿Alguna vez has visto peces con 2 patas corriendo por el suelo? ¿Alguna vez has visto perros con 4 pares de ojos y 8 patas? Quizás pienses que estoy hablando sin sentido, pero te digo, yo he visto todo eso. Un país insular, sin prestar atención a las disuasiones mundiales, ha vertido aguas nucleares en el mar de manera privada. Debes saber que la capacidad de absorción del mar es limitada. El exceso de aguas nucleares puede causar la distorsión del mundo. Hasta aquel día, los gases residuales en el mar estallaron como una bomba nuclear, y las emanaciones tóxicas se extendieron por todo el mundo. Monstruos de 1000 patas corrían descontrolados por el mundo, los zombies arrancaban la carne de las personas, e incluso el camarón más insignificante podía aplastar a los humanos. 1. Noticias de nuestro canal. La parte insular no ha aceptado la propuesta de nuestro país. Después de múltiples disuasiones del ONU sin éxito, todavía insiste en vertir aguas residuales. Me desperté con el sonido de la televisión y me froté los ojos. Al ver el video en la televisión sobre el vertido de aguas residuales por el país insular, me quedé petrificado. No podía creerlo y me pellizqué el vientre. ¡Ay! Al sentir el dolor en el vientre, finalmente me di cuenta de que quizás había resucitado. En el mundo real, ¿también hay la suerte de renacer viendo anuncios? De cualquier manera, tener una segunda oportunidad en la vida me brindó posibilidades ilimitadas de sobrevivir en el fin del mundo. No pude evitar cerrar los ojos y recordar. En la vida anterior, yo era solo una persona común, incapaz de predecir el futuro, igual de desordenada que los demás. No tuve tiempo para preparar suministros ni para avisar a mis familiares. Yo era una médica del Hospital Central. Sobrevivía temporalmente gracias a los nutrientes almacenados en el depósito del hospital. Pero en el camino de buscar comida, fui rodeada por un grupo de zombies y monstruos de múltiples patas. Incluso siendo cinturón negro de taekwondo, no pude resistir el ataque de tantos monstruos. Finalmente, morí míseramente a manos de un pez tanque volador con 3 patas. Estaba indignada, pero también fue durante esa lucha con el monstruo que descubrí un secreto sorprendente. En aquel momento, mientras luchaba con un zombie, sin querer, le arrancé el ojo izquierdo. De repente, se quedó inmóvil. Después de 10 segundos, de pronto, comenzó a enloquecer y a luchar con su compañero. En ese instante, me pareció que había ganado un superayudante. Pero no pude resistir el ataque de un montón de monstruos y morí. Pero al menos, quizás ya sabía cómo lidiar con los zombies. Al pensar en esto, poco a poco, mi respiración se calmó, no estaba tan nerviosa como cuando había renacido. Al pensar en mis padres divertidos y mi amiga de infancia, no pude evitar suspirar. En la vida anterior, ¿dónde estaban ellos? Quizás habían fallecido hace mucho. Una lágrima corrió por mi mejilla y la probé con la lengua. Oh no, era dulce. 2. Parece que mi cuerpo ya ha experimentado una distorsión. No hay tiempo que perder, debo prepararme rápidamente. Llamé inmediatamente a mi amiga y la llamada fue contestada rápidamente. ¿Qué pasa? Al escuchar la voz familiar de mi amiga, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Llama a tus padres y ven a mi casa. ¿Qué estás tramando, Ana? Aún no he dormido la siesta. Siempre tiene un mal genio al despertarse. Si no quieres morir, ven aquí ahora mismo. Mi voz era serena y firme, con un toque de enfado. Quizás al verme serio de repente, finalmente se tomó mis palabras en serio. Después de todo, antes de que todo esto sucediera, nuestras conversaciones siempre eran sobre yo no tengo K y dinosaurio resiste el lobo. Después de recibir la confirmación de mi amiga, rápidamente llamé a mis padres. Mamá, prepara todos los títulos de propiedad de la casa. Voy a vender la casa y el coche también. ¿Qué pasa, hija? La voz preocupada de mi padre llegó por el teléfono. Papá, no puedo explicarlo ahora. Los padres de Laura vendrán a nuestra casa. Lo explicaré luego. Prepárense rápido. Colgué la llamada con ansiedad y luego saqué todos mis ahorros de estos años y los 2 títulos de propiedad de la casa. Tomé todo esto y me dirigí hacia casa en coche. Aunque era solo una distancia de 3 o 4 kilómetros, me pareció interminable. Eché un vistazo a la fecha, 2 de noviembre. Recuerdo muy bien que el fin del mundo llegó el 11 de noviembre. Era un buen día, originalmente era el día de celebración de los solteros, pero ahora se convirtió en el fin del mundo. Mientras conducía, no paraba de murmurar. Hice un cálculo mental, todavía teníamos 9 días para prepararnos. Afortunadamente, todavía había tiempo. Llegué a casa apresuradamente y encontré a todos reunidos.
Tomé un vaso de agua de la mesa y me lo bebí de un sorbo. La serie de órdenes anteriores me había dejado con la boca seca. Saqué una silla al azar y me senté, luego miré a todos. Ahora, lo que voy a decir es una bomba. Por favor, prepárense con pastillas para el corazón. Mi padre me dio un golpecito en la cabeza. Deja de bromear y dime por qué nos has llamado aquí. Me froté la cabeza y dije con un tono de lástima, si ese país insular vierte aguas residuales, todos vamos a morir. Soy alguien que ha renacido. En la vida anterior, el fin del mundo llegó el 11 de noviembre. Esto significa que todavía tenemos 9 días para prepararnos. Papá, tío Carlos, ambos sois marinos, debéis entender los peligros del vertido de aguas nucleares. Según mi experiencia en la vida anterior, he descubierto que los seres vivos en tierra tienen una fuerza de combate más débil, y los seres marinos son los más difíciles de manejar. En la vida anterior, la gente pensaba que la tierra era segura, así que nadie pensó en huir. Pero todos los seres marinos han evolucionado, pueden subir a tierra y atacar con una velocidad aún mayor en la tierra. Después de mi larga exposición, los 5 personas de enfrente se miraron entre sí. Me desanimé y golpeé la mesa con ira. Denme una reacción, por favor. Yo pensaba que mi amiga, como una joven de la nueva era, sería la primera en creerme. Pero, sorprendentemente, mi madre y la madre de Laura inmediatamente dijeron, creo que todo lo que dice Ana es verdad. ¿Qué debemos hacer? No me esperaba que fueran las primeras en manifestarse. Supongo que se debe a las novedades que las mujeres leen en su tiempo libre. Mi padre y el tío Carlos se quedaron en silencio. Después de un momento, con sus décadas de experiencia como militares, también creyeron que lo que decía tenía sentido. En cuanto a la opinión de Laura, decidí ignorarla. Laura, qué exagerada. 3. Entonces, Ana, ¿qué crees que debemos hacer? Después de todo, en tu vida anterior, has experimentado esto. ¿Qué tipo de preparativos crees que debemos hacer? El tío Carlos fue el primero en hablar. Según lo que conozco de esos extraños seres vivos, todos han evolucionado y subido a tierra. En unos días, no habrá ningún ser vivo en el mar. Así que creo que el mar es el lugar más seguro y el que más debe ser nuestro refugio. De acuerdo, entonces te escucharemos. El tío Carlos hizo eco de mi opinión. Entonces, voy a asignar tareas a todos. Tío Carlos y papá, siendo marinos, conocéis el mar mejor que nosotros. Necesitamos vivir en el mar, así que deben encontrar una manera de comprar un barco. En cuanto al dinero, como estudié finanzas en la universidad, tengo más experiencia en la venta de activos. Yo me encargo. Mamás, siempre os dedicáis a criar pollos, patos, plantar flores y cultivar vegetales. Seguro que tenéis más talento en la cría. Te daré un fondo de dinero. Os encargáis de comprar ganado y semillas. Laura, ¿no eres la experta en comida? La compra de alimentos te corresponde a ti. Sí, jefa. Los 4 respondieron con cooperación. Oh, no, los 5. Laura, al oír que se trataba de comprar comida, estaba más entusiasmada que nadie. Vendía la mitad del patrimonio de nuestras 2 familias en menos de un día. Tal vez alguien se pregunte por qué no lo vendí más caro. Vamos, hermano, es el fin del mundo. El tiempo es lo más precioso. Afortunadamente, nuestros 2 hogares eran relativamente prósperos. Después de vender todos los activos de mi familia, apenas logré reunir 60 millones de euros. Sumado a los 40 millones de la familia de Laura, teníamos exactamente 1.000 millones. La posibilidad de comprar un barco grande era escasa. Justo cuando estaba preocupada por qué hacer, el teléfono sonó. Era mi padre. Hija, tengo un amigo vendedor de barcos que quiere vender uno. Recientemente, debido al vertido de aguas residuales, los vendedores de barcos están deshaciéndose de ellos como locos. Les temen que los aguas nucleares los corroan. Sonreí y dije, papá, no te preocupes. Los aguas nucleares serán absorbidas por los seres marinos. Entonces, el mar será igual que antes. Eso es bueno, hija. Tío Carlos y yo hemos visto un barco muy bueno, a un precio de ganga, 30 millones de euros. Antes costaba mucho más. Incluso podía imaginarme a mi padre agitando los dedos con entusiasmo. Papá, estamos hablando por teléfono, no puedo verte. Ah. Tío Carlos y yo primero lo inspeccionaremos. Tú envía el dinero a mi cuenta. La voz decepcionada de mi padre llegó por el auricular. Rápidamente le envié el dinero y,
De paso, le envié 10 millones de euros más para que él y el tío Carlos reforzaran el barco. Cambié el cristal por cristal blindado militar y agregué varias capas de protección en la parte inferior del barco. Después de todo, es mejor estar preparados. Luego, le envié 30 millones a Laura y 20 millones a las mamás, y me quedé con solo 10 millones para mí. Como médica, era relativamente fácil para mí comprar medicamentos químicos básicos y algunos reactivos químicos. El sector de alimentos al que se dedicaba Laura era también la base de nuestra supervivencia en el fin del mundo. Debía recibir un gran apoyo. Los animales y las semillas que se encargaban las mamás eran condiciones necesarias para el desarrollo sostenible en el futuro y también necesitaban un gran apoyo económico. De repente, me di cuenta de que no teníamos armas y faltaban muchos electrodomésticos. El dinero que teníamos no era suficiente para cubrir todos nuestros gastos. ¿Qué podía hacer? De repente, apareció un mensaje de préstamo en el teléfono. Dio un golpe en la cabeza. ¡Qué fácil! Usé las identidades de las 6 personas para pedir todos los préstamos usureros posibles en línea. Inesperadamente, conseguí otros 1.000 millones de euros. Ahora, nuestras posibilidades de supervivencia se duplicaron. Me alegré y les volví a enviar un dinero, luego fui a comprar armas y todo tipo de equipos. Alquilé temporalmente un gran almacén para no llamar la atención. Cuando alguien preguntaba, decía que estaba preparando para crear una empresa, una gran tienda de supermercado. Después de todo, en comparación con esos monstruos, el corazón humano es más sucio. Fui a comprar miles de generadores, cajas de almacenamiento congeladas, purificadores de agua, etc. Sabía que incluso si el agua del mar no era tóxica después del fin del mundo, el cuerpo humano todavía no podía beberla directamente. Debía ser purificada para convertirse en agua potable. En cuanto a los medicamentos, compré todo lo que pude, incluso muchos materiales primarios y algunas plantas medicinales. Todo esto era para que, cuando se agotaran los medicamentos después del fin del mundo, todavía hubiera una producción estable. En la vida anterior, en el fin del mundo, un compañero mío daba una inyección de anestesia para dormir a una mejor delfín. Creo que los medicamentos humanos también tienen efecto en estos monstruos. De repente, tuve una idea. No solo compré una gran cantidad de medicamentos, sino también una gran cantidad de venenos. En nuestro país, es difícil de comprar armas de fuego. Era demasiado tarde para comprar en el mercado negro extranjero. Decidí usar la manera más primitiva y compré una gran cantidad de arcos y flechas y los materiales para producirlos. Rápidamente, el primer día pasó y quedaban 8 días para el fin del mundo. 4. Quedan 8 días para el fin del mundo. Teníamos un claro reparto de tareas y todo estaba en marcha de manera ordenada. Fui a inspeccionar el barco de mi padre y el tío Carlos. Mi padre había usado los 10 millones de euros adicionales que le había dado para comprar un camarote lleno de aceite de motor y un montón de repuestos. Esto era suficiente, porque la mayoría del tiempo, el barco solo necesitaba flotar en la costa sin necesidad de arrancar. Luego, me volví a ocupar de mis asuntos. Contraté a 50 estudiantes de la Facultad de Medicina. Les enseñé personalmente la dosificación del anestésico y la línea de producción de anestésicos se puso en marcha oficialmente. Debido a que en el fin del mundo había visto con mis propios ojos la utilidad del anestésico, tenía que producirlo en grandes cantidades para tenerlo a mano en caso de necesidad. En cuanto a los hachas, motosierras y garrotes eléctricos que pude comprar, eran considerados armas. Y los arcos y flechas ya habían sido enviados al barco con anticipación. Les dije a mi padre y el tío Carlos que practicaran cuando tuvieran tiempo. Estos 2 hombres se rieron y dijeron, «Anímate, soldado». Bueno, nuestras 2 familias somos expertas en bromas. Rápidamente, mi laboratorio produjo una y otra vez anestésicos. Los animales que habían comprado las mamás estaban temporalmente almacenados en el almacén que yo había alquilado. Me dirigí en coche al almacén de alimentos de Laura. Al ver el almacén lleno de comida, me costó un poco concentrarme. Ella había comprado solo alimentos con una duración de conservación ultra larga. Ya sabía. Después de todo, los amantes de la comida son más expertos. Pero también había algunos patatas fritas y chocolate. Las patatas fritas eran para satisfacer los antojos, y el chocolate podía ser usado para recargar energía cuando saliéramos a explorar. Mientras pensaba en esto, recibí una llamada de mi padre. Hija. Papá, dime lo que pasa. ¿Debemos informar a nuestro país? He considerado este problema. Voy a enviar un correo electrónico anónimo al país. No te preocupes. Pero ten cuidado de no dejar que la gente alrededor sepa.
En el fin del mundo, la persona es la más peligrosa. Le dije algunas instrucciones adicionales sobre la construcción del barco y luego colgué la llamada. Decidí seguir el consejo de mi padre, pero sin llamar la atención. Planeaba enviar un correo electrónico a todas las organizaciones públicas que aceptan sugerencias de ciudadanos en el mundo. En el correo, describí claramente las posibles situaciones después del fin del mundo y también envié la fecha exacta del fin del mundo. No sabía si mi mensaje se perdería en la bandeja de entrada. 5. Quedan 7 días para el fin del mundo. El tiempo pasa muy rápido. El barco estaba casi listo y nuestro reparto de tareas estaba llegando a su fin. Empezamos a preocuparnos por cómo trasladar los suministros al barco. Decidí no llamar la atención de los demás y contraté a un grupo de trabajadores para trasladar los suministros en los 2 días anteriores al fin del mundo. Luego, fui a revisar los anestésicos producidos por los estudiantes. De repente, se me ocurrió aquel periodo en el que sobrevivía gracias a los nutrientes. Inmediatamente, contraté a otro grupo de estudiantes para que se dedicaran exclusivamente a producir nutrientes. Esto sería nuestra última carta en la manga. Incluso inspeccioné uno por uno los generadores y purificadores de agua, porque no sabía qué consecuencias graves podría causar el fallo de cualquiera de ellos. Puse todos los medicamentos en una nevera congeladora para prolongar su fecha de caducidad. Noticias de nuestro canal: después del vertido de aguas nucleares, se han detectado múltiples anomalías en el mar. Mientras descansaba en casa, la televisión estaba transmitiendo una noticia. Mire detenidamente las imágenes en la televisión, que estaban pixeladas. Pero aquellos peces eran realmente extraños, con algunos tejidos parecidos a la piel. Estoy segura de que el gobierno ya estaba tratando el asunto, pero no podía transmitirlo en un corto plazo, porque causaría pánico y disturbios entre la gente. La gente estaba cada vez más asustada e incluso había comenzado a robar en los supermercados. Me alegré enormemente de haber planeado con anticipación y haber preparado todo. Pero una vez que el noticiero del país se emita, ya no podríamos pedir ayuda a otras personas para trasladar nuestros suministros. Así que decidí comenzar a trasladar suministros todas las noches, por la noche, para estar preparados con anticipación. 6. Quedan 6 días para el fin del mundo. No sé por qué, pero siempre siento que el fin del mundo está avanzando más rápidamente en esta vida. En la vida anterior, en este momento, todavía estaba confundida. ¿Habría alguien más que había renacido como yo? Esta idea pasó por mi mente como un relámpago. Sabía que no era el momento de preocuparme por eso. En esta vida, solo podía proteger a mi familia. Tal vez, justo antes del fin del mundo, la gente desate un poco de su fuerza interna. Sentí que mi fuerza se había multiplicado. Normalmente, una chica se cansa después de cargar 2 cajas de alimentos. Pero ahora podía cargar 10 cajas sin apenas respirar. Lo más sorprendente es que también noté este cambio en mi familia. Pero sin encontrar una razón específica, solo podía atribuirlo a los beneficios del ejercicio regular. Después de todo, somos hijos de militares, así que no podemos ser tan malos. Con el aumento de fuerza, la velocidad a la que trasladábamos las cosas mejoró mucho. Afortunadamente, el barco que habíamos comprado era de alta gama y se podía subir el coche. No nos costó demasiado esfuerzo. Últimamente, mucha gente estaba vendiendo activos para obtener dinero y comprar comida. Siempre había querido comprar algunos SUV modificados. Justo ahora, todos los que los tenían estaban vendiéndolos. Compré 5 SUV a un precio muy bajo. Incluso había aviones a la venta en el mercado de SUV. No pude evitar exclamarse: «¡Hay muchos ricos!». Al ver el precio, me quedé boquiabierta. 50 sacos de arroz podían comprar un avión. Sin dudar, compré 2 aviones. Ahora el dinero ya no valía nada. Lo más valioso era la comida. Aunque el fin del mundo no había llegado realmente, esta vez la gente parecía haber previsto algo y había tomado medidas con anticipación. Esta sensación se hacía más y más fuerte. Sentía que alguien más estaba salvando el mundo, igual que yo. 7. Quedan 5 días para el fin del mundo. Estaba completamente agotada. Casi no había dormido en los últimos días y noches. Pero no me atrevía a relajarme ni un momento. Temía que el fin del mundo llegara antes de tiempo. Y es precisamente hoy que terminamos de trasladar todos los artículos. Con el tiempo libre, compré muchos libros. En esta era en la que la comida era oro, los libros ya no valían nada. Compré muchísimos discos, radios, libros y receptores de señal. Teme que estuviéramos demasiado solos en el mar y termináramos triste y desanimados. La noche cayó de nuevo.
Era extraño que la luna de hoy fuera roja de manera excesiva. Esta era una escena que no había visto en la vida anterior. Me aventuré a suponer que tal vez, la fecha se había adelantado. Apresuré a avisar a mi amiga y a mis padres para que subieran al barco rápidamente. Yo rápidamente abrí la laptop y volví a enviar un correo electrónico a todas las organizaciones del mundo. Volví a enfatizar la veracidad de la información y les informé que prevé que la fecha se adelantara. Después de dudar un momento, agregué una frase. Si encuentras un monstruo, ataca su ojo izquierdo. Habrá una posibilidad de supervivencia. Realmente hice todo lo que podía para informar. No estaba segura de quién me ayudaría a sobrevivir un poco más en el fin del mundo. Ni sabía quién con su malicia podría arruinarlo todo para nosotros. Pero siempre he creído que, cuando la maldad se adueña del mundo, los humanos deben unirse. 8. No dormí en toda la noche y ya llegamos al cuarto día antes del fin. Todos estábamos ya en el barco. Rápidamente, bajo el control de mi padre y el tío Carlos, el barco se alejó de la costa. Dirigidos por mí, llegamos al lugar donde el país insular vertía aguas residuales. El lugar más peligroso era el más seguro. La fuerza de impacto de las olas era muy grande y los contaminantes ya habían sido arrastrados a otros lugares. Y solo en el lugar de vertido de aguas residuales, la mutación de los seres vivos era mínima y el peligro era menor. En este momento, el país insular ya no vertía aguas residuales. Estoy segura de que habían recibido noticias de todas partes y habían comenzado a huir. La noche cayó lentamente. El sonido familiar de la explosión se escuchó de nuevo. Sabía que mis predicciones eran correctas. Por supuesto, la pesadilla llegó antes de tiempo. Aunque estábamos lejos de la tierra, todavía se podía escuchar el estridente rugido de los monstruos. Mis padres observaban el entorno con prismáticos. Vieron que los seres marinos del fondo del mar de repente desarrollaron 2 patas y eran enormes. ¿Quién podría creer que un camarón podía morder fácilmente a un elefante? No, ya no se podía llamar a ese camarón pequeño. Era un camarón grande mordiendo a un elefante joven. Todo el mundo estaba en caos. Pero por lo menos, mis seres queridos estaban a mi lado. El barco que habíamos comprado era de la más alta gama y tenía muchas capas. Cada capa tenía una función diferente. La capa más alta era la de combate, más conveniente para observar el enemigo. La capa inferior a la más alta era nuestra habitación. El resto de las capas se usaban para plantar, criar animales y almacenar cosas. Empezamos a vivir con energía. Las mamás criaban pollitos, patos, gansos, e incluso vacas y ovejas todos los días. Estábamos muy bien preparados. Estoy segura de que, incluso si se acabara la comida, todavía tendríamos carne para comer. Los papás se dedicaban a estudiar cómo usar las armas. Antes del fin del mundo, había descargado un montón de videos. Eran tutoriales de supervivencia en el fin del mundo. Los papás observaban el entorno del mar todos los días. En su tiempo libre, comenzaban a entrenarse. Mi amiga y yo, aunque éramos cinturones negros, también nos entrenábamos con los papás. Pero mi amiga también se encargaba de una cosa importante, repartir la comida. Y yo me dedicaba a fabricar flechas envenenadas y ballestas letales todos los días. Solo esperando que algún día fueran útiles. Con el paso del tiempo, nuestra vida era tan tranquila como si el fin del mundo no hubiera llegado. Pensé que seríamos como Babensen, navegando por el mar durante toda la vida. 9. De repente, un día, el cielo se rompió como si fuera rasgado por un avión de combate, y se escuchó un sonido enorme. Nos armamos y nos dispusimos a luchar. Quien podía pilotar un avión de combate no podía ser un monstruo. En este fin del mundo, la persona era a menudo la más terrible. Estábamos de acuerdo en que estas personas venían a robar nuestros recursos. Justo cuando estábamos a punto de pelear, una voz atendiendo llegó del cielo. Hola, no se preocupen. No tenemos malas intenciones. ¿Podemos aterrizar? ¿Qué hacéis? Mi padre gritó con el altavoz del barco. Hola, somos el organismo chino de defensa contra las aguas nucleares. Estamos aquí para rescatarlos. Entonces, aterricen. Respondimos. Su avión aterrizó en nuestra cubierta. 3 hombres fuertes y bien armados bajaron del avión. Llevaban pistolas consigo. De repente, me agarraron con un gancho y me arrastraron. Mis padres exclamaron, hija. Hice un gesto para que se alejaran. ¿No decían que eran un organismo de rescate? ¿Es así como rescatáis? El líder era un hombre rubio y de ojos azules.
Al lado estaban dos hombres bajos con bigotes raros. El hombre rubio habló en un chino torpe: pilota el avión y vete. De lo contrario, te mataremos. Mi padre apretó los puños en un instante, listo para atacar. Pero el tío Carlos lo detuvo: no te impacientes. Son desesperados. Estuve de acuerdo y me desprendí del brazo que me sujetaba fuertemente. Así pude respirar. Dejad que mi familia suba al avión primero. Le di un vistazo a mi padre y él entendió inmediatamente. Hizo un gesto para que las mamás subieran al avión primero. Mi amiga lo siguió. El hombre rubio, al ver que todos habían subido al avión, me soltó y dos de ellos se apresuraron a manejar el barco. Tal vez pensaban que yo no representaba una amenaza. El hombre rubio solo me sujetaba con una mano. De repente, saqué un arma envenenada del puño y se la clavé en el tobillo del hombre rubio. Su cuerpo se retorció, pero aún así, con fuerza, me dio un puntapié y me apartó. Me senté en el suelo, y mi padre ya había recibido mi señal. Con el tío Carlos, disparó una flecha desde el avión y le dio en la cabeza al hombre rubio. Cuando los dos hombres del país insular vinieron corriendo, apenas asomaron la cabeza y fueron abatidos con un disparo. Afortunadamente, tanto mi padre como yo llevábamos armas escondidas. Justo cuando estábamos felices por haber ganado un avión, quizás el sonido de nuestra pelea atrajo a algunos monstruos en tierra. Estos rugían en la costa y luego corrieron hacia nosotros como locos. Apresuré a hacer bajar a mi familia del avión, preparándonos para alejarnos en el barco. Pero estos monstruos parecían no poder ser desechados. Pero pudimos sentir que su velocidad disminuyó claramente una vez que entraron en el agua. Esto nos dio más tiempo para salvar nuestras vidas. El tío Carlos rápidamente se dirigió a la capa más alta y el barco se lanzó hacia adelante como un dragón. Estos monstruos no se detuvieron en la persecución, aunque su velocidad disminuyó un poco debido al agua. Pero pude ver claramente cómo su cuerpo cambiaba. Sus espaldas comenzaron a desarrollar largos huesos. Los huelgos salgan de la piedra, resultado muy terror. Mi amiga, mi padre y yo estábamos en el punto de disparo, disparando ballestas hacia los monstruos. Estos monstruos caían al agua y en un instante, el mar alrededor del barco estaba rojo de sangre. Los huesos en las espaldas de estos monstruos me hicieron suponer que era la siguiente dirección de evolución. Tal vez pronto desarrollarían alas. Sin tiempo para avisar, saqué rápidamente una flecha anestésica de la canasta. Solo se escuchó un sonido de shu 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 y los últimos monstruos fueron derribados por mí. Pedí a mi padre y el tío Carlos que me ayudaran a pescar el monstruo anestesiado. Me lancé al agua con una cuerda de acero, y mi padre y el tío Carlos se sumergieron en el fondo. Ellos dos amarraron rápidamente una cuerda al monstruo y lo sostuvieron desde abajo para subir. Sentí el peso del monstruo y con un empujón de los pies, parecía que podía tirarlo hacia arriba con facilidad. Me di cuenta de que el agua del mar tenía un secreto mágico. Pero no tuve tiempo para pensar más y nadé con fuerza hasta que saqué el monstruo del agua. Mi amiga sujetó la mandíbula del monstruo con la soga que había dejado el hombre rubio. Entonces pudimos ver que era una tortuga voladora. Los tres en el barco tiramos con fuerza para subir la gigantesca tortuga monstruo a la cubierta, y mi padre, el tío Carlos y yo también subimos. Inyecté una dosis suficiente de medicamento en el cuerpo de la tortuga para que estuviera completamente dormida durante al menos un día. Luego extraje 5.000 mililitros de sangre de su cuerpo. Creo que para resolver un problema, hay que buscar la fuente. La razón por la que pueden mutar debe estar relacionada con los elementos en su cuerpo. 10. Comencé mi siguiente investigación. Cuando subimos la tortuga al barco, me di cuenta de que el agua del mar debía contener alguna sustancia con una energía extraña. Así que también saqué un poco de agua del mar y la subí al barco. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Me sumergí en la investigación. Me preguntaba si podía desarrollar un antídoto. ¿Podrían salvarse los zombis en tierra? Los zombis se crean cuando los seres marinos muerden a los humanos y la toxina de sus cuerpos invade el cuerpo humano, causando que los humanos se conviertan en zombis de repente. Por supuesto, también hay algunos desafortunados que mueren directamente después de ser mordidos. Aunque investigué con dedicación, no tuve mejores descubrimientos. Tal vez nuestras condiciones aquí eran demasiado rudimentarias. Sin los instrumentos precisos de un laboratorio, mis cálculos podrían tener problemas. Además, no había zombis aquí para que hiciéramos experimentos. No podía arriesgarme a capturar zombis en tierra. Guardé los datos experimentales actuales y decidí no pensar más al respecto por ahora. Esperaba con más ansia poder esperar al equipo de rescate del país.
Creo que con el poder del país, no nos abandonará. 11. 1 año, 2 años. Este es el tercer año que estamos esperando. Los suministros que habíamos almacenado se han consumido en gran medida. Aunque también estamos cultivando y criando animales, los granos que producimos apenas son suficientes para los pollos y patos, menos para nosotros. Esto no puede seguir así. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. En estos 2 años, hemos estado esperando y ocasionalmente luchando contra los monstruos que nos atacan. Aunque cada vez ha sido muy peligroso, por lo menos, no hemos corrido peligro de muerte. Pero seguir esperando no es una solución. ¿Y si el equipo de rescate del país no nos encuentra? Decidimos mudarnos a una costa más cercana al país, aunque sea más peligrosa. Pero también aumentará nuestras posibilidades de ser descubiertos. Estoy muy agradecida de haber sobrevivido 2 años en el fin del mundo. Después de todo, en la vida anterior, no sobreviví ni un mes. Pasó otro mes sin rumbo. Nuestra comida realmente se estaba acabando. Forzada por las circunstancias, tomé una decisión muy arriesgada: volver a tierra. Descendimos del barco en la costa más cercana a la capital y nos dirigimos a la ciudad en 2 jets. Llevamos algo de comida y suficiente gasolina para recorrer 3 días y 3 noches. Quizás debido al ruido del coche, atraímos a un grupo de zombies y monstruos. Tuvimos que pisar el acelerador, chocar y hacer curvas en zigzag sin parar. Los monstruos tienen un nivel limitado de inteligencia y se chocaron entre sí mientras los rodeábamos. Quedaron en un desorden total. Tomamos la oportunidad y salimos de allí. De repente, descubrí una zona donde no había ningún monstruo o zombie. Dirigimos el coche hacia allí para investigar. Justo cuando nos acercábamos, miles de rayos de luz apuntaron hacia nosotros y se activó una alarma en la zona. Grité: «¡Levanten la bandera nacional!». Al oír esto, mi padre y el tío Carlos sacaron rápidamente la bandera nacional por la ventana y la agitaron con todas sus fuerzas. De repente, una puerta apareció frente a nosotros. ¿Tecnología de angiografía de radio de luz? Un coche salió de la puerta y un hombre con las sienes canas salió del coche. Hola, ¿cómo encontraron este lugar? Le conté lo que había pasado con sinceridad. Me invitó a entrar y me explicó mientras caminábamos. Esta tecnología de luz se ha desarrollado recientemente. Ni los humanos ni los monstruos de genes diferentes y los zombies pueden ver este lugar. Así que aquí es absolutamente seguro. Dijo que el país había recibido una carta anónima justo antes de la mutación. La carta describía exactamente el momento en que el fin del mundo llegaría y lo que sucedería después. Así que comenzaron a prepararse desde el principio. Pero la fuerza de los humanos es demasiado pequeña y solo se han podido salvar a algunas personas. Aún hay muchas personas en apuros que están huyendo por todas partes. Me dijo con lástima que todavía no habían desarrollado un antídoto. Al oír que alguien tenía la misma idea que yo, me emocioné y ofrecí unirme al equipo de investigación del antídoto. Entonces tal vez puedas conocerlo. Justo cuando estaba confundida, salió un hombre. Al ver ese rostro familiar, no pude controlar el temblor de mis manos. Hermano. Sí, él era el que había luchado contra los monstruos conmigo con anestésicos en la vida anterior. Era mi hermano mayor del colegio. Pero en la vida anterior, ambos murimos miserables en el campo. No esperaba encontrarlo aquí. Al verme, también hubo lágrimas en sus ojos. ¿Tú, también estás vivo? ¿Recuerdas el pasado? Por supuesto. Respondí con una sonrisa. No dormimos en toda la noche y tuvimos una larga conversación. En la vida anterior, estábamos atrapados en el laboratorio y sobrevivíamos día a día solo con los materiales del laboratorio. En esta vida, siempre tuve la sensación de que alguien, igual que yo, estaba impulsando este proceso. No esperaba que esa persona fuera mi hermano mayor. La persona con la que había compartido peligros en la vida anterior. Tan pronto como renacé, informé al país y pedí que se creara una base para investigar el antídoto. Al principio, nadie me creía. Hasta que los pescadores costeros encontraron tejidos humanos en los peces. Suspiré profundamente: he estado esperando el rescate del país en el mar. La luz en los ojos de mi hermano se apagó. Lo siento, hermana. Con nuestra tecnología actual, no tenemos capacidad para rescatar a nadie. Le di un toque consolador en el brazo. No pasa nada, acabo de venir hasta aquí. Me uní con éxito al equipo de investigación del antídoto. Nuestra perfecta colaboración en la vida anterior hizo que nuestra investigación en esta vida fuera más fácil.
Ambos recordábamos plenamente nuestras experiencias en la vida anterior y teníamos métodos únicos para tratar con los zombis. Por ejemplo, yo arrancaba el ojo izquierdo de los zombis, mientras que mi hermano mayor descubrió que la sangre de los zombis mezclada con la sangre de los monstruos podía hacer que las heridas en la piel se curaran más rápido. En esta vida, en el buen entorno experimental proporcionado por el país, no nos detuvimos en la preparación de varios medicamentos. Incluso nos arriesgamos a usar nuestro propio cuerpo para hacer experimentos. Incluso descubrimos que la mutación del gen alfa causó esta catástrofe. Pero la investigación no dio resultados. De repente, recordé que una vez había mezclado el 5% del extracto de sangre de tortuga con el 30% de agua del mar. El producto resultante podía hacer que los pollitos crecieran instantáneamente. Propuesto volver a buscar mis resultados experimentales y continuar la investigación. Mi hermano mayor estuvo de acuerdo y me acompañó. Afortunadamente, no estaba demasiado lejos. En el camino, superamos muchos obstáculos. Teñir armas de fuego era mucho más fácil que usar arcos y flechas como los primitivos. Recuperamos mis resultados experimentales y regresamos directamente a la base. El responsable de la base usó una soga para secuestrar algunos zombis del bosque fuera de la base. Estos zombis eran usados específicamente para probar la usabilidad del medicamento. Finalmente, logramos combinar los resultados de la investigación de mi hermano mayor con los míos. Inyectamos el nuevo medicamento producido en el cuerpo de un zombi. De repente, comenzó a arrancarse la piel y la carne como un loco. Esto nos sorprendió, porque en los experimentos anteriores no había pasado esto. Después de una hora, se calmó poco a poco y pareció recuperar la cordura. Estiró la mano, miró alrededor y murmuró, «Hija, mi hija». Debido a que no confiaba en el resultado del experimento, mi hermano mayor decidió dedicarse a la ciencia. Estiró el brazo y dejó que este semi-zombie que había recuperado la cordura le mordiera. Pasaron 2 días y el cuerpo de mi hermano mayor realmente no mostró ningún signo de anomalía. No importa si pueden recuperar el estado mental de antes de morir, pero al menos, se puede detener la propagación del virus. Esta es la mejor noticia. Rápidamente, mi hermano mayor, todos los trabajadores del laboratorio y yo comenzamos a producir este medicamento en masa. Luego, los agentes de policía pilotaron helicópteros y lo esparcieron en grandes cantidades. Los zombis que perseguían a las personas lloraron de repente. En poco tiempo, todos recuperaron la cordura. Y cuando los seres marinos se rociaron con estos medicamentos, fue como si un caracol se encontrara con sal. Se evaporaron instantáneamente. Para hacer que el mundo volviera a funcionar de manera ordenada, trasladamos la base una y otra vez. 12. Hemos trasladado la base más de 100 veces y el medicamento se ha esparcido en casi todos los rincones del territorio nacional. Parece que el mundo finalmente se ha librado del fin del mundo. Rescatamos lugar por lugar. Cuando nuestro avión pasó sobre el país insular, no se encontró ningún rastro de tierra. Parecía que esta tierra nunca hubiera existido. Parecía que el pecado humano nunca hubiera aparecido. Justo cuando pensábamos que realmente podíamos terminar esta catástrofe. De repente, una ola gigantesca se abalanzó hacia nosotros y el sonido que emitía nos heló la sangre. Aumentamos la potencia del motor y nos alejamos de allí. El territorio del país insular también se convirtió en una zona prohibida, y nadie volvió a pisarla. Aunque esta catástrofe parece tener un final muy bonito. Mi hermano mayor y yo siempre escuchamos algunos sonidos extraños. Como el canto de los pájaros, el aullido de los simios, el rugido del león. Raspados, pero aterradores. La gente parece estar reconstruyendo sus hogares. Solo nuestra base está buscando de dónde proviene este misterioso sonido. Algún día, sostendremos la luz de la justicia y romperemos el muro del mal.